Primera pregunta, que ¿cómo estás viendo, cómo estás notando el desarrollo del decantar político? Pienso en lo provincial primero, para arrancar en algo más general, del radicalismo, mirando hacia la posibilidad de un 2023 con un posible o potencial cambio de gobierno. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Gracias por venir, por visitarnos aquí en Ábaco. Muy agradecido de tu visita. El partido entiendo que está trabajando, de hecho en el último congreso en Villa Giardino se ha trabajado mucho con la posibilidad de que se presente un candidato a gobernador. Esa es la aspiración máxima, ¿verdad? Bueno, los radicales definitivamente siempre tenemos todas estas cuestiones que la gente a veces dice se pelean. En realidad creo que en esta pluralidad el partido es bastante democrático y convengamos que es el único, hasta donde hemos visto, que ha elegido sus autoridades partidarias por voto y en elecciones abiertas, con discusiones, con puntos de vista, pero sí con el voto. Y en este momento está en esa transición, porque además está dentro de una coalición que es Juntos por el Cambio o Cambiemos, que fue el origen. Y entonces primero hay que resolver lo interno, y dentro de lo interno entiendo que también tenemos varios sectores, varios grupos: el grupo de los intendentes, el grupo del foro, de Loredo con su impronta, y en esta última elección y evolucionar, que es el sector en el que él está militando, ha irrumpido de una manera positiva. Y después tenemos 2, 3, 4 quizás muy buenos intendentes: el doctor Briner, el intendente de Hernando, Gustavo Botazo, son muy buenos referentes del interior. Entonces está en un proceso en el que pretende poder llegar al 23, digamos, con ese definido o definiendo un candidato propio, un candidato que vaya dentro de las PASO en Juntos por el Cambio, representando a la Unión Cívica Radical. Yo pensaba en la presencia de Loredo aquí en Oliva, visitar localidades del interior. Incluso ha presentado proyectos relacionados con el interior provincial, que no es algo muy común en el momento de cuando terminan las elecciones. Pienso en el armado, en el entramado provincial de Juntos por el Cambio. Creo que esta vez va a ser innegable la presencia radical en el sentido de como primer candidato, porque parece que no hubiera desde Juntos por el Cambio alguien que sea propuesto en ese momento de ellos. Se hablaba de Baldassi en 2019, se hablaba de Gustavo Santos, pero parece que esta vez va a ser predominantemente radical, por lo menos eso es lo que da la sensación. Javier, no sé si por ahí coincidís. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, el 2015, a diferencia de esta época, en ese momento el radicalismo se hace la alianza con el PRO y genera Juntos por el Cambio desde otra posición. Han pasado los años, los candidatos, los actores políticos se han ido desarrollando, y me parece que el radicalismo ha podido plasmar algo que a lo mejor estaba un poco dormido, y es que tiene esa territorialidad de la que hablamos, y finalmente es la que le ha dado sustento a Juntos por el Cambio. Los candidatos, entiendo que tenemos que comenzar a trabajar, los que sean candidatos, y sobre todo los del radicalismo, tenemos que comenzar a hablar de los cambios profundos que necesita, en este caso, el país, y por qué no la provincia. Sí, definitivamente han pasado muchos años en los que yo creo que tenemos los hombres y mujeres aptas para poder gobernar, y en ese caso, no, si se llega al gobierno, hay que generar esos cambios que vemos desde afuera, o por lo menos hay que propiciarlo, porque caso contrario vamos a seguir como país en el estancamiento en el que estamos. Claramente el populismo en estos 20 años de gobierno, entre más o menos, no le ha generado al país hasta ahora cuestiones positivas, sino que lo ha sumido en cada vez mayor pobreza, cada vez mayor dependencia de
los subsidios y de los planes, y claramente esos planes y esos subsidios no nos están generando como país estar mejor. Sí, yo pensaba en esta realidad que vos planteabas, en esta situación que cada vez parece complicarse. Vos que estás en la tarea como contador, lo debes ver en las empresas de oliva de la zona, cómo se vienen complejizando, cómo se empiezan a cortar la cadena de pagos, situaciones complejas en lo que tiene que ver con lo económico. ¿Cómo estás viendo la situación? Vos desde este lugar, donde como profesional podés tener contacto con la gente de oliva y de la zona, que se llega al estudio, ¿cómo se está viviendo esta situación ahora? Lo veo de manera complicada, compleja. Estuvimos viendo ayer y estos días pasados una serie de viajes a Buenos Aires de los sectores piqueteros. Y mi pregunta sería, ¿qué quieren, muchachos? ¿Qué quieren? Porque realmente mucho más de lo que hay ya no hay para repartir. Si no nos ponemos a trabajar en una Argentina que genere realmente trabajo a través de las inversiones, no vamos a estar funcionando. Tenemos 3 o 4 situaciones de base que modificar, que si no se modifican vamos a ir igual. O sea, podemos estar más o menos de acuerdo, pero si no modificamos cuestiones laborales de fondo, si no modificamos cuestiones impositivas de fondo, vamos a seguir estancados en lo mismo. Entonces, el radicalismo de la provincia y de la nación, pero los de la provincia tienen la obligación, post elecciones de medio término, de ofrecer una propuesta superadora para la provincia. Y luego tenemos el sector local, que en el 2019, por supuesto, el radicalismo fue solo. Y ahora estamos en un contexto provincial en el que quizás tengamos Juntos por el Cambio, y habrá que ver Oliva, habrá que ver el partido y las autoridades que van decidiendo qué va a pasar, si podrá haber o no, llamémosle así, una alianza, o si seguirá el gobierno independiente solo. Así que bueno, es todo un desafío también. El radicalismo de Oliva también va a tener un desafío de cara al 2023. Con la diferencia de que, como tenemos carta orgánica, vamos a tener nuestra elección por separado. Ya está determinado que es así. Entonces ahí hay alguna variable diferente para analizar. Pensaba, ya que me diste el pie, Javier, de esta situación del radicalismo local que vuelve al gobierno después de mucho tiempo. Vos fuiste parte de la campaña, del diseño de la campaña, de cómo se llegó a poder tener el gobierno de la ciudad después de muchísimos años, y que se concretó de manera directa, se concretó a través de la conformación del voto radical propiamente dicho, lo que se llama el voto duro, sumado también a expresiones o personas que no dependen de algún partido político, que no tienen afición a algún partido político, pero que acompañaron ese proyecto. De repente Javier Rodríguez campaña, llega al gobierno, y mucha gente radical se ha preguntado, ¿y Javier Rodríguez? Que pensábamos mirarlo allí como parte ejecutor de todo lo que estaban armado, estuvo también en lo que tiene que ver con la Convención Constituyente, fuiste parte fundamental, pero mucha gente se quedó pensando, bueno, ¿y Javier Rodríguez en el gobierno cuándo? Bueno, por ahí es cierto todo eso. Fueron muchos años, de unos más de 30 años que el radicalismo aquí en Oliva no gobernaba. Entonces esa fue una tarea, una campaña importante. Yo te diría que yo creo que fue muy importante para el radicalismo, le generó un quiebre. Y bueno, respecto a lo personal, no debemos olvidar que cuando comenzó esta gestión en diciembre, estaba funcionando la convención constituyente, y yo era parte de esa convención. Entonces era muy complicado estar en 2 frentes a la vez. Por lo tanto, dilatamos alguna posibilidad de ingreso. Luego llegó la pandemia, por cuestiones de salud personales, se me hacía muy complicado
participar masivamente o activamente, y eso nos fue alejando. Luego el equipo de gestión comenzó a funcionar y tiene que desarrollar la gestión. En definitiva, han pasado ya 2 años y medio, hemos estado afectados por una pandemia que en mayor o menor medida marcó todas las actividades, inclusive la pública local. Ahora, sin pandemia o prácticamente con otros conocimientos y con otro manejo de la misma, el gobierno va a tener que comenzar a desarrollar todo aquello que habíamos planificado, porque hasta ahora se ha podido realizar, diría yo, que muy poquito de eso, y en algunos casos casi nada. Pero bueno, tiene todo un año y medio largo para poder seguir desarrollando, seguir creciendo. Entiendo yo que es un gobierno que ha dado muy buenos pasos en algunas cuestiones, llamémosle así, legales, que se ven poco, pero que tienen mucho valor hacia futuro. Tengamos en cuenta que post Carta Orgánica, el Consejo Deliberante ha trabajado mucho en reglamentar esa Carta Orgánica. Hoy tenemos, por ejemplo, el acceso al empleo público por concurso. Y se está desarrollando con algunos más, con algunos menos cuestiones. Siempre hay situaciones para mejorar, pero ya tenemos la semilla de que quien ingrese a la administración pública ingrese por concurso, ingresa por conocimiento, ingresa por mérito, y así va a tratar de mantenerse en esa gestión hasta llegar a cumplir la edad jubilatoria, y no por el dedo. Entonces acá estamos en un paso fundamental, que eso se dio desde la Carta Orgánica, donde nosotros tuvimos, como todos, una importante participación, pero darle ese sentido. Después hemos tenido todas cuestiones que tienen que ver con lo legal, con lo jurídico, por ejemplo, el concepto de ciudad que le hemos establecido, el pro natura que lo estaban votando en diputados, y nosotros lo estábamos incorporando en una sesión de Carta Orgánica. Entonces, bueno, el gobierno tiene un desafío importante por delante, y es poder, en lo que quede de este tiempo, convencer, enamorar a los olivenses para eventualmente que el radicalismo siga gobernando la ciudad. Yo pensaba, mirando, porque es distinta la evaluación que puede hacer un ciudadano de a pie que lo que puede hacer una persona que ha participado en el armado político, en la mirada de cómo se conforman los equipos de trabajo, en la mirada de cómo se desarrolla el decantar de decisiones estratégicas para llegar a ganar una elección como te ha tocado, Javier. Es la mirada, un análisis distinto al de un ciudadano que evalúa muchas veces las gestiones locales, provinciales o nacionales a partir de cómo le afectan a sí mismo. Por ahí la mirada es un poco más en perspectiva, me imagino, de una persona que participa y participó en el armado político. ¿Cuál es tu mirada de la gestión? Es decir, cuando vos ves estos 2 años y medio y vos ves la parte de obra pública, cuando ves cómo se viene desarrollando el tema de la gestión local, del tema de lo que tiene que ver con aquellos que yo siempre llamé elefantes blancos que Oliva no ha logrado, que son cloacas, parque industrial, el tema de cómo se viene desarrollando la gestión generalmente con las instituciones y demás, y vos siendo parte también de instituciones a nivel local, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué estás notando? ¿Qué percibís de manera concreta teniendo esta perspectiva distinta en el caso tuyo? Claro. Bueno, se han desarrollado algunas acciones muy positivas, como en ese ícono, en ese elefante blanco que son cloacas, que si bien es incipiente, ya se ha podido lograr el primer paso. Eso ha sido muy positivo. De todas maneras, entiendo que volvemos al principio. La pandemia ha generado que los 3 ámbitos, nacional, provincial y municipal, se viesen demorados en algunas cuestiones. Desde lo local entiendo que deberíamos estar más avanzados en algunos aspectos. El tema parque industrial es determinante, porque Oliva necesita esa pata, dar la vuelta, cambiarla, tenerla, para poder generar otra perspectiva diferente. El hospital Dr. Emilio Vidal Aval, que ha sido nuestro ancla, digamos,
por los motivos que ya conocemos y las decisiones de salud mental, está reducido, claramente. Por lo tanto, no tenemos una expectativa laboral alta en ese sector. Por lo tanto, debemos darle el paso a lo privado, a incentivar lo privado. Luego ha tenido un buen paso con el tema del trabajo. Solo que en esos planes debería haber tenido un ajuste de tuerca en quiénes eran los beneficiarios, porque por allí hubo beneficiarios que fueron por sorteo. Eso te da transparencia y es verdad, pero necesitábamos que tuviesen trabajo quizás aquellas personas que tenían menos acceso al trabajo, y por allí tuvieron ese beneficio personas que eventualmente no lo necesitaban. Y aquí estamos hablando de fondos del erario público. Por lo tanto, vos lo estás direccionando, y volvemos a esto que es parecido en estos días cuando hablamos de los subsidios del gas y la energía. Subsidiar al que más tiene o al que puede pagar el gas o la energía no tiene un buen sentido de uso de ese subsidio. ¿Se entiende? Bien. Y luego la obra pública. Hay algunas obras públicas que han sido muy positivas, que se han podido realizar. Alguna que salió con un buen convenio, como es el tema de la calle Almirante Brown, que era un trabajo necesario, determinante. Después me parece que tendríamos que tener algunas obras públicas más en marcha. Oliva puede hacerlo, tiene esa capacidad, y bueno, entiendo yo que quizás en este periodo de tiempo se estén por desarrollar y por activar. Yo me miro porque parece que hubiera sido ayer, pero el 2019 ya es parte del pasado político y también histórico. Ya estamos cerca de otra elección más ejecutiva. Hablábamos del radicalismo, hablábamos de otras fuerzas. ¿Cómo estás viendo el escenario político en Oliva? ¿Cómo lo estás viendo mirando de cara al 2023? ¿Cómo lo estás viendo tanto el radicalismo? Porque se habla de que hay posibles varias expresiones o vertientes que podrían, algunos funcionarios y otros no, que podrían postularse. También tenemos, entre comillas, el regreso del PRO, si se me permitiera el término. Y por otro lado, una fuerza emergente que ECO tiene que revalidar sus cartas ganadas en el 2019 a través de una expresión pública. Puede haber otra quinta fuerza. Es decir, ¿cómo estás viendo el mapa político de Oliva ahora desde tu perspectiva, desde la faz privada en este caso, en el caso tuyo, y desde tu tarea? Bueno, yo presumo, Santiago, que en el 2023 esencialmente vamos a tener una elección con menos candidatos que en el 2019. Estamos a hoy 13 de mayo, falta mucho. Pero esa es la mirada que tengo. Creo que desde la convención quedó con mayor o con menor grado de incidencia, y algunos lo podrán haber notado más o menos, pero los que participamos de la convención notamos el acuerdo tácito, si se quiere, entre el sector del exintendente Tamis y el sector de ECO, de Carlos Actis. Y yo interpreto que desde ese momento esas dos fuerzas han tenido un acercamiento y presumo que van a estar trabajando juntas. Eso es lo que yo vislumbro. El PJ, el peronismo, digamos, tiene su expresión y la va a mantener. Y el radicalismo hoy está haciendo el gobierno. Por lo tanto, entiendo que allí van a estar las tres patas de esta elección. A lo mejor se suma una cuarta, a lo mejor no, pero me parece que no vamos a tener 5 expresiones como tuvimos en 2019, lo cual va a ser una elección más atomizada. Bueno, vuelvo al principio, estamos en mayo, falta mucho, pero esa es mi mirada. Bueno, Javier, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ha sido un gusto poder estar aquí en el estudio, poder compartir con vos, realmente un gusto como siempre y bueno, seguramente nos volvemos a reencontrar. A tus órdenes, Santiago, un placer como siempre y bueno, saludo a toda tu
tu gente que te sigue en el diario y esperemos que este 2022 siga transitando mejor que el 21 y que nos acomodemos todos desde lo económico, porque el país necesita salir adelante, crecer, desarrollarse. No está bueno que pocos sectores puedan desarrollarse, está bueno que sigan creciendo. Tenemos mucho potencial, tenemos condiciones externas que así nos permiten y las venimos perdiendo a casi todas.